inicio de video. Esta historia fue escrita y redactada por escritor joven 16, respectivos links de su Wattpad en la descripción. Silencio, en todas partes reinaba el silencio. En las gradas del sábado el público estaba en shock, la primera pelea del Ragnarok la habían perdido. El miedo comenzó a tenerlos, estaban a 6 derrotadas más para su extinción. Lu Bu les había dado esperanzas al mostrarles cómo lastimó y detuvo el ataque de un dios, pero ahora el cuerpo de ese hombre se encontró en el suelo, sin brazos, sin pierna y sin cabeza. Lu Bu peleó con todas sus fuerzas pero ahora estaba muerto. Maldición. El Lu Bu que estaba en las gradas del sábado habló finalmente. Se siente raro presenciar tu propia muerte mirando su cuerpo sin vida. Él mostró una sonrisa pero no puedo sentirme mal por él. Después de todo murió feliz. Ousen lo sabía, la versión suya que luchó contra ese dios había conseguido lo que tanto había buscado, un rival digno. Donde estaban las brujas era casi similar a lo que pasaban en las gradas, ninguna quería decir ni una palabra, pero no necesitaban hablar para saber lo que esperaban ya que expresaban todo lo que sentían en sus rostros. Algunas como Tomoe y Antonieta se podían notar la ira y el enojo que sintieron por saber que los dioses les habían arrebatado la primera victoria. Otros como Dark y Elizabeth expresaron una gran desilusión y pena por ver cómo concluyó el combate después de haber presenciado las grandes hazañas de Lu Bu. Las únicas que expresaron tristeza eran Wu y Jin. La emperatriz seguía apretando fuertemente su mano haciendo que más sangre saliera. Conservaron su rostro sin expresión pero sus ojos la traicionaban ya que de ellos salían lágrimas que la emperatriz no podía controlar. Jin Win seguía arrodillada en el suelo mientras lloraba en silencio. Ella no quería creer lo que había visto. El más grande héroe de toda China, su héroe, aquel que luchó contra un dios sin titubear, había muerto, y de la forma más horrorosa que había visto. El ser que las observaba desde un lugar que no era más que nada. Sentí lástima por Jin. Es una pena verla en esa forma. Me gustaría por traerle ese Lu Bu para que hablara en persona con él. Lamentablemente hay reglas que debo cumplir, y devolverle la vida sería una deshonra para él, pensó el ser. No lloren por él. Las frías palabras de Agrat fueron escuchadas por todas. Wu y Jin la miraron, afilando sus miradas hacia ella sin importarle lo que es. ¿Acaso ese hombre que dio su vida por su raza no merece las lágrimas de los que sufrieron al verlo morir? No lloren por un hombre que encontró lo que tanto anhelaba. Siguiendo con sus palabras, la reina dijo: ese humano buscó durante toda su vida una persona digna de ser su rival. Cuando finalmente lo encontró y cuando tuvo frente a sus ojos las puertas de la muerte, fue directo hacia ellas con una gran sonrisa, porque por primera vez sintió la verdadera felicidad. Agrat jamás mostró aprecio hacia los humanos, incluso había iniciado un torneo para ver cómo 32 humanos se mataban entre sí. Pero como todo líder, ella sentiría y mostraría su respeto a quien se lo ganara, y Lu Bu se lo ganó. Ella no permitiría que dos humanos lloren su muerte cuando él murió con una gran sonrisa y lleno de felicidad. Tiene razón. Wu se limpió las lágrimas. Después de todo, el bastardo encontró lo que tanto quería, un rival con el que podría luchar con toda su fuerza. Esbozando su clásica sonrisa llena de confianza, la emperatriz mostró su respeto. Hizo Lu Bu haciendo el Bao Quan Li, un gesto para saludar pero a la vez un gesto para mostrar respeto. Jin Win hizo lo mismo que Wu, aunque aún no podía contener sus lágrimas. Ella no iba a seguir llorando después de saber que su héroe murió feliz. Sector de los dioses del Valhalla. Uara. 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 Gritó Zeus celebrando en cuclillas encima de su asiento, moviendo sus brazos que apuntaban al cielo. Sí. Celebró aún más fuertes mientras Hermes miraba indiferente la arena. Maldito anciano. Wu estaba molestando por ver cómo festejaba el dios. Se supone que es un dios, porque celebra como si fuera un niño. Y Miko se cuestionó si esos dioses gobernaban correctamente. Decenas de dioses de diferentes culturas alzaron sus brazos y gritaron eufóricos por su victoria. Shiva soltó una pequeña carcajada a la vez que reajustaba su postura en su asiento. Eso estuvo genial, dijo mientras recogía sus puños. Ha pasado mucho tiempo, exclamó con satisfacción mientras estiraba su cuerpo, desde que algo hacía hervir mi sangre de esta forma. Su voz estaba llena de satisfacción. En la arena del Valhalla, Thor miró fijamente lo que quedó del rostro de su rival. Su largo cabello cubrió su rostro impidiendo ver sus facciones.
Tal parece que volvió a como era antes sabiendo lo que pasaba. Tomoe no tardó en hablar. Ese fue un combate a muerte. Si uno de los dos ganaba tengo que volver a su vida aburrida. Ambos tenían la misma condena, pero solo uno pudo bibliotecarse de ella y ese fue Lu Bu Dark. Podía sentir la tristeza de Thor, no porque alguien se lo decía, sino porque era fácil de deducir. Sí, pero eso no cambia el hecho de que nos han tomado la delantera a Elizabeth. No le importaba el sufrimiento sentimental del dios, ella solo quería ver cómo su raza asesinaba a los dioses. La primera pelea del Ragnarok, entre el dios Thor y Lu Bu, narró Heimdall viendo cómo Thor comenzaba a alejarse del centro de la arena. Ha acabado con Thor como ganador. La humanidad. A medida que el narrador siguió, una luz se cernía sobre las valquirias. Brunhild miró con un ceño fruncido el resultado. Su seriedad se mezcló con irritación, haciéndola apretar sus puños mientras el viento movía su vestido. Debajo de ella, Heiar cayó de rodillas con pesadez, apoyando sus manos en el suelo para evitar caer totalmente al suelo. Su rostro solo mostró horror y desesperación. Ha dado su primer paso hacia su extinción. Terminó Heimdall con emoción. El sector de la humanidad. El silencio cayó sobre las gradas humanas. Decenas de soldados chinos yacían de rodillas con sus brazos delante de ellos, un acto de respeto chino. Se fue con una sonrisa, típico de él, habló Zhang Fei rascándose la nariz. Pequeñas gotas de lágrimas estaban al borde de sus ojos amenazando con salir. En efecto, respondió Liu Bei mientras su hermano Zhang Fei servía su alcohol a su vasija. Fue un final apropiado para él, su voz transmitía melancolía. Oigan, llamó Antonieta captando la atención de todas. Ese ser dijo que podíamos obtener cualquier material comestible así también como líquidos en la mano de la bruja. Apareció una copa del vino más fino que haya existido. Creo que lo correcto sería hacer lo mismo que esos tres. Después de todo, ese guerrero superó nuestras expectativas. Mirando su copa, Antonieta grabó todo lo que había demostrado Lu Bu, desde sobrevivir al primer ataque de Thor hasta verlo dividir el cielo en dos. Estando de acuerdo con Antonieta, cada bruja hizo aparecer un licor el cual bebería. Algunas tenían sake, otras ron, champán e incluso vodka. Agra tampoco iba a desaprovechar esta oportunidad y al igual que Antonieta, ella hizo que una copa de vino apareciera en su mano derecha. Y ahora brindemos. Ordenó Liu Bei. Sus hermanos y él alzaron sus vasijas llenas de alcohol mirando al cielo. Los rayos del sol iluminaron aquella escena. Zhang Fei, siendo el más expresivo de los tres, mostró una ligera sonrisa. Los soldados a sus espaldas siguieron arrodillados en total respeto. Por Lu Bu. Gritó, sus acciones y su tono de voz mostraron un respeto inmensurable. Por el hombre que terminó que los humanos pueden herir y detener el ataque de un dios. Agrat levantó y siguió. De eso las brujas hicieron lo mismo por Lu Bu Ousen. Por Lu Bu. El tono de voz de cada bruja entonaba el respeto que le tenían a su hermano humano, que lamentablemente murió a manos de un dios. De un solo sorbo cada una bebía su bebida alcohólica. De esta forma daban un homenaje al más fuerte de su raza. En la otra parte de las gradas los dioses mostraban enormes sonrisas. ¿Vieron eso, estúpidos humanos? Se burló uno de los dioses que se encontraba flexionando su brazo. Decenas de dioses rieron duro al ver a los humanos. ¿De verdad creyeron que su luchador puede tener posibilidades? Preguntó uno de los dioses con una sonrisa burlona. Los dioses miraron con desprecio y desdén a los humanos. Este es el poder de los dioses. Gritaron con arrogancia. Arrodíllense. Gritó un dios con burla. Más dioses se unieron a sus congéneres. Recen y ofrecen sus patéticas vidas como ofrenda. Los dioses celebraron con entusiasmo. Ya verán, malditos dioses. Elizabeth habló con odio hacia las deidades. Asesinaremos a uno de los suyos y solo así sabrán que no deben subestimar a la humanidad. Tomoe también sintió odio hacia aquellos seres que se hacían llamar dioses. Las valquirias miraron con desprecio aquella escena. ¿Qué demonios? Parecen niños, y aún así se hacen llamas dioses. Heiar habló con enojo, rastros de lágrimas quedaron en sus ojos. Brunhild se fue sin decir palabra alguna, dirigiéndose al interior del coliseo. Heiar se levantó rápidamente al observar cómo su hermana se iba. Dijo repentinamente: hermana. Preguntó preocupada. Las voces seguían resonando en las gradas, aplausos, pies chocando con el piso, gritos.
Thor siguió caminando hacia la salida. Thor-sama, dijo Heimdall caminando a la par de Thor. Permítame acompañarlo a la salida. Heimdall miró nerviosamente a Thor, que se encontraba mirando hacia el suelo. Aunque ha ganado, parece estar de mal humor, ¿eh? Pensó al ver su expresión. Thor sabe que no encontrará a otro como Lubu. Viendo la triste expresión del dios, Lilith dedujo lo que le estaba pasando. Perdió a la única persona con la que fue capaz de luchar con todas sus fuerzas. Lilim sintió lástima por Thor por la soledad por la que volvería a pasar. Parpadeando un par de veces, Lilith le habló a las brujas: levanten la mano quienes sientan lástima por Thor. Nadie de las brujas levantó la mano. Dark iba a levantar la mano, pero luego se arrepintió al ver que iba a ser la única que tendría la mano levantada. ¿Por qué sentir lástima por un dios que dio el primer paso para la extinción de la humanidad? Lilith se puso frente a Lilim mirándola directamente a los ojos con una mirada seria. Miren. Y Miko llamó la atención y apuntó hacia la pantalla para que todos vieran lo que estaba sucediendo. Un gran relincho llamó la atención de Thor, que agrandó sus ojos en sorpresa. Deteniendo su paso, volteó viendo a Red Hare golpeando el suelo con su pezuña. Totalmente enfurecido, lágrimas caían de sus ojos mientras exudaba un aura peligrosa. El caballo de Lubu, reconociendo al animal, Jin vio como el compañero de Lubu sufría por su pérdida, una imagen que le dolía a ella y a muchas que compartieron sus batallas con sus fieles caballos. Una mano se posó sobre su abdomen. Red Hare, entiendo tu dolor. La voz le temblaba al pronunciar esas palabras. Ya sea en el cielo o la tierra, un lugar sin nuestro olor. La expresión de Chengon era de rabia pura, sus rasgos se acentuaron, sus labios se contraían, su ceño se frunció a la vez que un brillo de determinación surgía de sus ojos que seguían llorando. No tiene ningún valor para nosotros. Su voz era firme, su voluntad inquebrantable. Chicos. Llamó a sus compañeros. Decenas de soldados con lanzas y banderas respaldaron a su estrategia. Vamos a seguirlo. Ordenó con firmeza. Los soldados se enderezaron. Sí. Gritaron al unísono. Ninguna voz mostró vacilación o miedo. Esperen un momento. Heimdall intentó razonar. Grandes estandartes con la bandera de un dragón se alzaron. Ya vinimos, mi señor. Gritaron al unísono soldados que saltaron la barandilla de las gradas, todos con lágrimas, todos con furia. Gritos de resolución y determinación era lo único que podía escucharse. Con ellos, pisadas fuertes, lanzas y estandartes de guerra. ¿Acaso ellos piensan enfrentarse a Thor? Cleopatra no creía lo que estaban por hacer el ejército de Lubu. No creo que estén locos para cometer tal locura. Era una locura completa. Enfrentarse al dios que mató a su general era una absoluta. Antonieta sabía que ellos solo se estarían lanzando al suicidio. Pues viendo cómo el ejército se estaba preparando para ir contra Thor, tomó y habló: creo que si van a cometer esa locura. Y tras ellos, más soldados llegan a la arena, todos ellos con una sola misión: seguir a su general. La duda no tenía cabida en los soldados de Lubu. Un ejército leal hasta el final. Dejaron de ser solo soldados con el tiempo, eran familia, todos y cada uno de ellos. Deténganse. Esperen un momento. Heimdall seguía intentando razonar con ellos. No tienen permiso para entrar al ring. Gritó nervioso. Somos el ejército de Lubu. Seguiremos a nuestro general sin importar la cantidad de muertes que debamos afrontar. Los soldados alzaron su voz al unísono, sus voces retumbaron en la arena con gran fuerza. El nerviosismo de Heimdall se acrecentó ante la declaración. Dije que se calmaran. La pelea ya acabó, la intrusión de otros luchadores está estrictamente prohibida. Una vez más Heimdall intentó razonar y una vez más fue ignorado completamente. Thor mira en silencio la determinación de aquellos soldados. Prepárense. Ordenó Chengon avanzando mientras desenvainaba su espada. A su espalda los soldados avanzaron apuntando sus lanzas hacia Thor. Esos idiotas están realmente locos. Antonieta ya no tenía dudas de que el ejército de Lubu estaba chiflado. ¿Acaso no lo sabes, enana? La emperatriz Wu vio con orgullo la pantalla y esbozando una sonrisa presenció este grandioso momento. ¿Ah? ¿Cómo me dijiste? Enojada por la palabra en la que la emperatriz se refirió a ella, Antonieta la apuntó con un cuchillo para cortar pastel. Se le llama lealtad, pequeña enana. Creo que jamás vio una muestra de lealtad. Se burló de Antonieta y de cualquier otra, más que no entendió la acción que estaba por cometer el ejército de Lubu.
escritor giró por completo. Muy bien, dijo sonriendo alegremente, levantando por completo su martillo por encima de su cabeza. Los enviaré como ofrenda. Grandes cantidades de rayos y poder salían del gigantesco martillo. Arqueó ligeramente su espalda trayendo consigo su martillo en nombre de Lu. Mirando con asombro la escena, Dark habló: un dios le dar una ofrenda a un humano. No solo es eso, mírenlo. No está mostrando arrogancia ni ninguna otra mierda que mostró estos dioses. Jim observaba a Thor, podía ver cómo el dios mostró respeto hacia el ejército de Lu, estando a punto de matarlos con la misma técnica con la que acabó a su general. Cheng-On miró con los ojos muy abiertos y una gran sonrisa de alegría. Escucha el nombre de Milord resonando junto al trueno. Red Hare avanza con una mirada completamente seria. Cientos de lanzas fueron dirigidas a Thor, todas y cada una de ellas con enormes sentimientos detrás, en honor y respeto por aquellos guerreros. El martillo impactó sin piedad sobre el leal ejército, levantando un pilar de electricidad junto con grandes cantidades de polvo y viento. Lo siguieron hasta la muerte. Los ejércitos chinos son realmente leales. Tomoe sintió respeto por ellos. En los ejércitos de su nación era normal que un soldado terminaba traicionándolos, pero los ejércitos de la nación de China eran la representación de la palabra lealtad. Ellos se mejoraron una familia, apoyándose y ayudándose entre ellos. Una gran familia desde el inicio hasta el final. Wu sintió un gran orgullo en todo su ser. El impacto resonó por los pasillos del Coliseo. Heier caminó apresuradamente alcanzando a su hermana Ei. Espera un momento. Ante la petición de su hermana Brunhilde siguió caminando, ignorándola. Un sonoro ruido llama la atención de Heier haciéndola voltear a ver el pasillo. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó preocupadamente. Igualando el paso de su hermana, Heier la miró directamente en ¿Qué ocurrirá con Lu Bu y la hermana Randgris después de esto?, preguntó nerviosamente con preocupación. Después de esto, repitió Brunhilde con un semblante totalmente serio. Entrecerró sus ojos. ¿Qué pregunta más estúpida? En la arena del Valhalla, Thor levantó su martillo que escurría de sangre. En el suelo yacían los cuerpos de decenas de soldados, la parte superior del cuerpo de Cheng-On con una sonrisa en su rostro, la cabeza de Red Hare a un lado de él, cerca de los cuerpos, el torso sin vida de Lu Bu junto con el cuerpo de Randgris. No dudó ni uno solo. Sin duda, querían seguir a su general hasta la muerte. Juntando las palmas de sus manos e inclinando un poco la cabeza, Tomoe mostró respeto hacia los caídos. Es duro ver esas escenas. Hacían que Dark recordara todos los cadáveres que ella vio al final de cada batalla. Ellos preferían la muerte que vivir una vida sin su general. Elizabeth dijo esas palabras mientras tenía un gran sonrojo. Se estaba excitando al ver los cuerpos despedazados del ejército de Lu Bu. Grietas comenzaron a surgir en el cuerpo de Randgris, pasando luego a los cuerpos de Cheng-On, Red Hare, Lu Bu y las tropas de él. Las grietas se hicieron más pronunciadas, desmoronando aquellas figuras. Finalmente solo quedó polvo y fragmentos de lo que alguna vez fueron. Thor estuvo hasta el final descansando su enorme martillo en el suelo de la arena, contemplando el cielo mientras el viento se llevaba el polvo del lugar. Es una batalla a muerte. Jim con un semblante triste dijo esas frías palabras. Las valquirias se llevaban las almas de los guerreros caídos, ¿verdad? Y Miko habló. Lu Bu ya estaba muerto y acaba de morir de otra. ¿Qué le pasará ahora? En las gradas del sábado todos quedaron impactados por ver cómo los cuerpos de los primeros caídos de su raza desaparecen en polvo. Este era el final al que los Einerger se estarían arriesgando. Mami, una pequeña niña del siglo XXI, llamó la atención de su madre y le preguntó: el señor Lu Bu y sus amigos están bien, ¿verdad? La inocente pequeña le preguntaba a su madre una pregunta que era difícil de responder para ella. Cariño, sin saber qué responderle a su hija, la mujer solo se quedó callada mientras veía como su hija esperaba una respuesta. Él y sus amigos solo están descansando, ¿cierto? La pequeña seguía preguntándole a su madre en busca de una respuesta. Esta batalla es entre almas. Brunhilde explicó con calma: si un alma es destruida, no puede volver al ciclo de reencarnación, por lo tanto extendió su brazo izquierdo a un lado. El viento meneaba su vestido en la misma dirección enfatizando su punto. Heier solo miró y escuchó atentamente. Es reducido a polvo en el vacío del espacio. El rostro de Heier pasó de a escuchar abrir los ojos con sorpresa. Polvo.
Preguntó confuso. Niflhel, ya no hay más después de esto para ellos, nunca más. El semblante de Brunhilde era totalmente serio, sus ojos entrecerrados, su postura, así como su tono de voz remarcaron eso. Heir alentó su paso mirando en silencio la espalda de su hermana que seguía alejándose. Dijo confundida, recuerdos previos a la batalla rondaron su mente, recuerdos donde su hermana ofreció su cuerpo, casi de inmediato conectó todos los puntos, abriendo sus ojos con terror como, sus palabras quedaron en el aire. ¿Qué es el Niflhel? Antonieta preguntó, duda que tenía cada bruja. El Niflhel es el infierno de los nórdicos, no es un infierno como el de los demás panteones, en el Niflhel solo hay nada, la pura oscuridad, explicó Lilith. Eso significa, Jin tenía los ojos totalmente abiertos por lo que había escuchado. La muerte absoluta fueron las fuertes palabras de Agrat hacia las brujas. Pisando firmemente, Heir enfrentó a su hermana que le daba la espalda. ¿Cómo puedes estar ahí fingiendo que no ha pasado nada? Estaba llena de furor. ¿No sientes nada?, exigió una respuesta. No volveremos a ver a la hermana Randgris nunca más. Su voz estaba cargada de ira junto con tristeza. No volveremos a ver su hermosa sonrisa, gritó soltando ligeras gotas de saliva. Brunhilde perdió su semblante calmado, su cuerpo temblaba. Heir llamó, volteando su cabeza, encaró a una hermana menor. ¿Crees que hay alguna forma de matar a esos bastardos sin tomar ese riesgo? Su rostro solo mostraba ira, venas sobresalían de su frente, con un brillo de rabia en sus ojos, lágrimas recorrían sus mejillas. Se puede entender el dolor de la niña, sabiendo el dolor por el que está pasando la valquiria, Tomoe la comprendió. Pero ganar a los dioses no es fácil, esa valquiria era consciente de que habrían bajas. Dark admiraba todo lo que estaba arriesgando para salvar a los humanos por nuestra culpa. Ella tiene que sacrificar la vida de sus hermanas. Heir no estaba mejor, arrugó sus cejas en pena, grandes cantidades de lágrimas recuperarían sus mejillas hasta gotear cerca de su barbilla, apretó sus dientes con fuerza intentando no sollozar. Pero, la voz de Heir se quebrantaba, su cuerpo temblaba incontrolablemente. ¿De verdad, tenemos que ir tan lejos? Esta guerra es, no pudo ser capaz de terminar de hablar. Soltó un pequeño sollozo. Brunhilde reajustó su mirada, mirando totalmente seria hacia su camino, siguió caminando. El destino de toda la humanidad depende del resultado de esta guerra. Apretó sus puños y avanzó sin vacilación. Heir soltó a llorar en el pasillo. En el salón de selección de las valquirias, Brunhilde manipulaba su celular nuevamente, regalaban registros acásicos mostrando imágenes de grandes humanos, saliendo de aquel dispositivo llenando un espacio de la pared oscurecida que tenía enfrente. Ahora nos quedan dos. Emery habló con algo preocupación. ¿Quién será el siguiente en arriesgar su vida en la segunda ronda? La primera pelea ya terminó. Brunhilde habló con calma. Nuestro deber ahora es decidir quién será el representante de la segunda pelea, explicó viendo todos los registros. ¿Quién será el siguiente en demostrarnos que podemos enfrentarnos a los dioses? Antonieta sintió inquietud de saber cuál sería el siguiente elegido para luchar. Heir yacía sentada apoyándose en una columna, con sus rodillas recogidas y sus brazos encima de ellas. Ni siquiera Lubu tuvo oportunidad contra los dioses. ¿Quién podría? Comentó con pesimismo. Pequeñas lágrimas aún eran visibles en sus ojos. Brunhilde movió un archivo. Al archivo no mostró imagen alguna. Su brillo era tal que no permitía tal cosa. Era un sol, era esperanza. ¿Quién será el siguiente humano en defender a nuestra raza? Dark entrelazaba los dedos de sus manos, orando para que el siguiente guerrero vaya hacia la gloria. Con su brazo derecho extendido seleccionó aquel archivo. En ese caso, dijo con una sonrisa satisfecha, iremos con él, concluyó con confianza. Heir miró confundida a su hermana. Tocando suavemente el archivo, Brunhilde continuó hablando. De entre toda la humanidad, él es el hombre más odiado por los dioses. De aquel archivo totalmente blanco solo era posible leer su número, no 00000000001. Apostaremos por el hombre con la voluntad más fuerte. La confianza en sus palabras hicieron que Heir se levantara rápidamente. ¿Qué?, dijo ella confundida, mirando el archivo abierto, sus ojos sorprendidos a la vez que pequeñas gotas de sudor recorrían su frente. ¿El archivo número 1? Preguntó nerviosamente. Todas estaban anonadas por las palabras dichas por la valquiria. ¿El número 1? ¿Se está refiriendo al primer humano? Tomoe no podía creer que en serio mandarían al primero de su raza a pelear con los dioses. Pero, ¿quién es el primer humano?
Y Miko se cuestionaba algo que ella no sabía aún después de aprender todo en su tiempo de vida. Todas las que nacieron en un país donde el cristianismo no lo dominaba no sabían quién fue el primer humano. En cambio, aquellas brujas como también los demonios que conocían la religión cristiana sabían a lo que la Valquiria se refería con el archivo número primero. El primero pecador luchará. Dark perderá su mirada fija en ese número, sus ojos reflejaban curiosidad, como cuando una niña vio algo que la dejó hipnotizada. Adán, fue el susurro que dio una asustada Lilith. En la arena del Valhalla, la misma estaba completamente reparada, como si nunca hubiera sufrido daño alguno. Bueno, a pesar del terrible estado en el que se encontraba el ring después del primer combate. Comentó Heimdall que se encontró en el centro del ring. Podemos decir que gracias a los dioses todo vuelve a estar bonito y limpio. Alabó con entusiasmo. Muy bien, espectadores. ¿Quién está listo para el segundo ronda? Preguntó animando al público. Ambas gradas soltaron sus gritos y alzaron sus brazos, los dioses sonreían fuertemente y con confianza, mientras que, por otro lado, los humanos mostraban expresiones de rabia y enojo. Adán, por favor no vayas a... Lilith comenzaba a respirar frenéticamente, sus piernas comenzaban a temblar y comenzaba a recordar los rostros del que alguna vez fue su esposo antes de que ella decidiera dejarlo todo. Acercándose a la entrada de la arena, Heimdall prosiguió: voy a presentar al segundo luchador de la humanidad. Comentó totalmente animado: es llamado la esperanza de la humanidad, su voz se elevó consecuentemente. ¡Aquí está!, exclamó totalmente eufórico. Una escotilla se abrió al límite de la entrada de la arena, consecuentemente decenas de escotillas comenzaron a abrirse una por una, unas en horizontal, las demás en vertical. Algo se elevaba en aquella escotilla, a medida que aquello se acercaba podía distinguirse con mayor claridad lo que es. Un enorme pilar, el polvo y el viento ondeó alrededor de él, encima podía observarse una figura humana recostada sobre una gran piedra. Los espectadores abrieron sus ojos sorprendidos por aquella figura, las sonrisas de los dioses desaparecieron por completo, las expresiones de odio de los humanos se transformaron en sorpresa. Aquí está, el primero de todos nosotros, exclamó Dark, viendo el pilar donde se encontró aquel hombre, aquel pecador. Una gran cortina de humo recorría atrás del pilar con la figura, del humo blancas palomas salieron volando con total libertad, el amanecer iluminó la arena invitando la bienvenida a él, más animales salieron de la cortina de humo, animales de diferentes especies, herbívoros, carnívoros, no importaba, todos recorrían la arena con total paz. ¿Quién podría haberlo visto venir? ¿Cuántos años habrán pasado desde la última vez que lo vi? Agrad ya no recordaba cómo se veía el rostro de aquel primer humano. Narró Heimdall con tranquilidad. El humo se trasladó hacia el suelo donde estaban los animales. Dios lo bendijo y les dijo: sean fructíferos e incrementen en número, llenen la tierra y domínenla. Los animales caminaban cerca del pilar, como si ese fuera su deber. Reinen sobre los peces que están en el mar, los pájaros que están en el cielo, y sobre cada ser vivo que se mueva en la tierra. Heimdall siguió recitando. A medida que el pilar se acerca podría distinguirse a un hombre totalmente desnudo con un cabello rubio platinado y un cuerpo tonificado. El público en las gradas del sábado comenzó a sentir una enorme emoción en su cuerpo. Las brujas sintieron que se estaban emocionando por alguna razón. Pero pensar que llegaría el día en el que Heimdall realizó una pausa. La mano izquierda del hombre era lo más visible, un símbolo. El hombre. Los dedos del hombre se crisparon. Finalmente, una aura poderosa comenzaba a remolinearse cerca de la mano que se movía lentamente. Se revelará. La mano se reajustó lentamente, sus dedos comenzaron a cerrarse con lentitud, contra su creador. Finalmente, aquella mano se transformó en un poderoso puño que transmitía una poderosa aura. Todos lo pudimos sentir, aquella poderosa aura, sentimos que como si esa aura los rodeaba para protegerlos. No había duda, era aquel hombre. El hombre se levantó completamente de su lugar, mirando hacia el suelo, se arrojó sin duda alguna, los humanos abrieron sus ojos con sorpresa y confusión, después de todo era una caída de cientos de metros, cualquiera podría morir con semejante caída. Pero él no era cualquier hombre. Aterrizó plantando su puño en el suelo, rompiendo la superficie a sus pies en el momento del impacto, parte del humo que estaba en la arena se esfumó debido a la presión del viento que ejerció, los animales lo observaron.
Es fuerte, es realmente fuerte. Antonieta comenzó a esbozar una enorme sonrisa al ver esa figura. No por nada fue elegido para luchar. Tomoe sintió una extraña sensación en su cuerpo, como si alguien le estuviese diciendo: ya estoy aquí, yo te voy a proteger. Definitivamente la verdadera esencia de un hombre. Los animales miraron al hombre que tenían enfrente, hombre que seguía con su puño incrustado en el suelo y de cuclillas. Realmente él es el hombre entre hombres. El hombre se levantó lentamente con los animales observando cada movimiento. Los humanos en las gradas se sorprendieron gratamente. Imposible, es él, dijo uno de ellos. Los demás permanecieron en silencio con los ojos totalmente abiertos, impidiendo perderse algún detalle. El pie derecho del hombre avanzó sin dudar, pequeñas huellas de humo lo rodeaban. La única cosa en la que confía. Comentario Heimdall. El cuerpo tonificado del hombre se enmarcó con sus movimientos, moviendo en círculos su brazo izquierdo que se encontraba flexionado con un puño. Liberó la tensión de sus músculos. Es en el peso de sus puños. No cabe duda. Tiene que ser él. El pecador. El primer pecador. El primer humano. Aquel que fue hecho una imagen y semejanza de Dios. El público en el sábado ya sabía quién era su siguiente representante. Para ellos era una gran sorpresa que su turno fuera apenas en la segunda ronda. Pequeños rubores sugieren mujeres de alta cuna que se encontraron en las gradas, unas tapando su boca, otras haciendo el intento de cubrir sus ojos y otras mirando totalmente anonadadas junto a un hombre de su misma posición. Las hermanas valquirias por otro lado estaban mirando diferente al hombre, Heier con preocupación junto con vergüenza, sujetando el costado del vestido de su hermana, y Brunhild con sus brazos cruzados con una mirada ligeramente apenada. Las brujas siguieron viendo al hombre con el pequeño tinto rojo en sus mejillas, pero no se sintieron avergonzadas, pero la única que sí sintieron que se iba a desmayar era Lilith. Dark era la que tenía un sonrojo más grande, y su rostro ahora era como el de una niña, cuando le dan un dulce realmente delicioso. Las diosas no eran tan diferentes de las humanas, solo que ellas mostraron un mayor interés en aquel hombre y no tenían vergüenza alguna en hacerlo. Expresiones complácidas, así como entusiasmadas, eran totalmente visibles. Es el último superviviente. Sus puños se apretaron con fuerza, su cuerpo se resaltó mostrando una gran hoja que se encontró cubriendo las partes privadas del hombre, de los que pelean desarmados. Con su caminar los animales a su alrededor abrieron camino y se sentaron a sus extremos con respeto. Con cada paso un objeto en su mano derecha era cada vez más visible. Se le dio la vida. El hombre sostenía en su mano derecha una jugosa manzana roja. El fruto prohibido, susurró Dark al ver la manzana en la mano del hombre. Pero también dio origen al pecado original. En toda la historia, el hombre alzó su manzana roja mostrándosela a todos los espectadores. Este es el hombre más odiado por los dioses. Aquel hombre sonrió satisfactoriamente. Si hay alguien que pueda acabar con los dioses. Algunos dioses miraron anonadados al representante humano, otros parecían indiferentes y algunos mostraban pizcas de miedo. Los humanos por otro lado mostraron el saludo militar con la palma abajo. El público en las gradas del sábado hizo el mismo gesto, debe mostrar respeto hacia el hombre que inició su raza. Cientos de hombres, cientos de soldados de diversos rangos militares como nobles, todos de diferentes culturas y etnias, unidos por una sola cosa, su padre. El padre de la humanidad. En el centro de la arena el hombre seguía alzando orgullosamente aquella manzana roja. Y su nombre es. Trajo la manzana hacia su boca para convertir un gran mordisco. Mordiendo la manzana prohibida frente a los dioses sonriendo con malicia, Agrad vio con interés a ese Adán. Adán, tú nunca cambiarás. Adán, perdóname. Lilith cayó de rodillas al suelo mientras seguía pidiendo disculpas. Con el sonido de la manzana siendo mordida, los ángeles en las gradas miraron horrorizados al humano, dioses de alto poder como Afrodita miraron anonadados, mientras Odín tiene un semblante serio. Por último, Zeus miró totalmente sorprendido de aquello con su boca ligeramente abierta. Los humanos estallaron en emoción, sus gritos resonaron por toda la arena en total entusiasmo, grandes sonrisas adornaron sus rostros, los brazos fueron alzados junto con los puños mostrando su apoyo. Un hombre alzó su lápiz mientras lo sostenía en una posición firme digna de un pintor.
Oh, dijo el hombre de aspecto noble con una tupida barba negra al igual que su cabello que se encontraba bien peinado, sosteniendo en su brazo izquierdo un cuadro de pintura. El Michelangelo estaba fascinado por el hombre que estaba en la arena. En el centro de la arena el hombre se revela con todo su esplendor, un hombre que tiene el aspecto perfecto de un hombre guapo, con cabello rubio platinado y unos ojos azules preciosos. La única ropa que usaba era una hoja de higuera que cubre su región inferior. El primer hombre, aquel hecho a imagen y semejanza de los dioses. Los ángeles se horrorizaron por su presencia. La luz en la oscuridad. Las sonrisas de los dioses desaparecieron. El hombre con la mayor voluntad. Los humanos alzaron sus voces con una emoción inimaginable, todos sonrieron forzosamente, su padre ha llegado. Adán. Las brujas querían gritar de emoción, era un sentimiento mutuo, ellas eran humanas y frente a ellas estaba el primero, prácticamente su padre estaba por luchar. Su padre estaba aquí para protegerlas. Michelangelo se levantó de su asiento para apreciar mejor a aquel hombre que tenía frente a qué belleza, no pudo evitar comentar, mientras alzaba nuevamente su lápiz junto con el boceto con la figura de su representante en el cuadro. Adán masticó por unos segundos la manzana que alzaba cerca de su rostro, con un rápido movimiento escupió el trozo masticado al suelo. Segundo luchador de la humanidad. Sus rasgos se iluminaron dejando ver por completo sus rasgos faciales perfectos que Asida dijo con un ligero disgusto. Adán. Inicio de video. Esta historia fue escrita y redactada por escritor joven 16, respectivos links de su Wattpad en la descripción. El siguiente en pelear será Adán. Un espectador en las gradas del sábado estaba anonadado por lo que estaban viendo sus ojos. Él estaba en la lista pero, ¿será capaz de luchar contra los dioses? Viendo el aspecto de Adán, los espectadores no creían que aquel hombre le diera pelea a algún dios, no se ve tan fuerte. Todos los humanos del sábado estaban cuestionándose sobre la participación de Adán en el Ragnarok, la existencia de la raza humana estaba en juego y ese hombre está dispuesto a pelear para evitar su extinción, pero aún no se convencían de que fuera capaz de luchar contra una deidad. Hijos míos, están dando conclusiones muy rápido la voz de hombre. Siguiendo aquella voz, todos los humanos fijaron su mirada en un bello hombre de cabello castaño y finos ojos azules, con un cuerpo tonificado pero desnudo. Lo único que cubría su pudor era una hoja de parra. Acostado de la misma manera en la que el segundo representante de los humanos se presentó, el humano comió una uva ofrecida por la mano de una hermosa mujer que estaba sentada atrás de él. Aquella mujer tenía un largo y sedoso cabello rubio que combinaban perfectamente con sus preciosos ojos azules, al igual que el hombre, ella cubría sus pudor con una hojas de parra. Es muy evidente que mi esposo iba a ser el siguiente el pelear. Aquella hermosa miró a todos los humanos presentes, con una agradable sonrisa continuó sus palabras: en la primera pelea, demostramos que podemos enfrentarnos a los dioses. Estoy segura que esa versión de mi Adán es muy fuerte, él le dará a nuestra familia la primera victoria. Después de todo es mi deber como padre de todos los humanos. Como todo padre, protegeré a todos mis hijos. Aquellas palabras dadas por los dos primeros humanos conmovieron a todos, toda duda que tenían fue borrada, ya no había ninguna preocupación, solo les quedaba esperanza, mucha esperanza a su padre que estaba a punto de luchar para protegerlos. Puedes hacerlo, padre. Confiamos en ti. Dale una paliza a los dioses. Haz que su orgullo caiga hasta el suelo. Cada palabra que soltaba cada humano presente era un grito de apoyo dirigido hacia el Adán que se iba a enfrentar al siguiente dios en el Ragnarok. Confiaban que su padre no era un debilucho y que al igual que Lubu, él demostraría de lo que están hechos los humanos. En las gradas del Valhalla los humanos miraban boquiabiertos a su representante. Recuerden mis palabras, la supervivencia de la humanidad depende de esta pelea, dijo un hombre de aspecto intelectual mientras se ajustaba sus lentes. Ese es, dijo otro hombre totalmente asombrado. Archivo de la humanidad N0000000001. Adán estaba parado con suma tranquilidad en el centro de la arena, miraba con indiferencia lo que pasaba a su alrededor. Adán es hermoso que el Adán de nuestro universo. Lilith estaba perdida ante la vista indiferente del humano. Ese Adán tiene algo diferente pero sigue siendo sigue siendo el Adán que conozco. Lilith extendió su mano. Ese es Adán.
Mary estaba perpleja, ante ella estaba el que sería el primer humano, el primero que comenzó con la raza humana. Por supuesto que es él. Es nuestro padre. El portador del pecado original. El primer humano. Como una niña emocionada, Dark estaba fascinada al ver la mayor creación de su Dios. Después de la caída de Lubu es primordial evitar que los dioses tomen más la delantera. La Valquiria fue muy lista al enviar al primer humano en revelarse a Dios. Nuestro padre nos dará la primera victoria. Cada palabra que soltó la francesa tenía alegría y mucha esperanza, como si una niña habría conocido a su superhéroe. Es verdad que Adán fue el primero en rebelarse contra Dios, pero no deberíamos confiarnos. Poniéndose en una mejor posición en su silla, la reina francesa suspira para después continuar con sus palabras. Thor salió prácticamente intacto. Las dos heridas que Lubu le provocó se pueden curar fácilmente, mientras que a Lubu le rompieron las piernas. Posteriormente lo dejaron sin brazos y con solo una pierna, y finalmente lo decapitaron. María Antonieta ya lo sabía claramente. Estas peleas son más intensas de lo que había pensado, aunque los humanos elegidos para luchar en el Ragnarok sean igual o más impresionantes que Lubu, la posibilidad de ganarles a los dioses era casi nula. El ambiente estaba decaído tras las palabras de la reina. No podían evitar pensar que esta podría ser solo otra victoria fácil para los dioses. Todas menos una. Dark dirigió su mano hasta la zona de su corazón mientras observaba a Adán. Él no se las dejará fácil. Odín miraba con indiferencia al representante humano. ¿Ese es Adán? ¿Acaso bromean?, exclamó uno de los cuervos de Odín que posaban en sus hombros. Los dioses se miraban intrigados, unos sonrieron con incredulidad y burla, otros parecían cuestionarse. ¿Se considera digno de enfrentar a los dioses?, cuestionó un dios con aspecto de minotauro. Pero él se ve tan débil comparado a Lubu, exclamó con incredulidad un dios de aspecto griego. Pero él es algo lindo, dijo una diosa con emoción. Es muy lindo a comparación de muchos hombres. Cleopatra observaba encantada la hermosa apariencia del primer humano. Es la encarnación de la belleza masculina. Adán siempre fue hermoso, fue creado para ser la imagen exacta de su creador. Lilith comentó del porqué de la belleza del humano. El Adán con el que estuvo casada también era bello. Adán respondió a los comentarios de los dioses viéndolos con indiferencia. Su expresión no mostró cambio alguno. El revelador progenitor de la humanidad, gritó Heimdall con emoción. Parece haber despertado a los dioses en más de una forma. Heimdall narraba divertido, y ahora, enfrentándose al origen de la humanidad por sí mismo. Aquí viene Lilith y Dark prestaron toda su atención para ver al dios que se enfrentaría a Adán. Que sea Belzebub, que sea Belzebub. Dando pequeñas súplicas, Lilith deseaba que el siguiente dios en pelear sea el asqueroso demonio Belzebub, teniendo esperanza en que Adán sea lo suficientemente fuerte para aplastar a esa sucia mosca. Y siguiendo al dios nórdico más poderoso de la primera batalla. La sonrisa de Heimdall se acrecentó a medida que presentaba al siguiente representante. Tenemos al dios más poderoso de la India. No. Dando un fuerte grito y llorando de forma cómica, Lilith expresó su miedo y dolor al saber quién era ese dios. Con solo decir que provenía de la India y que era el más poderoso. Tampoco hacía falta ser un genio, ya que era el único dios hindú en la lista de los luchadores del Ragnarok. Shiva hará polvo a Adán con un solo movimiento. Lilith estaba pensando en todas las formas en las que el dios haría añicos al primer humano. Shiva era alguien de temer, destruye y forma mundos con facilidad. Las posibilidades de ganarle o tan siquiera hacerle daño eran muy bajas o incluso nulas. Dark solamente miraba la pantalla esperando la entrada del dios. Teniendo sus manos juntas, rezaba sin parar para la gloria de Adán en su combate. Extendió su brazo mostrando la entrada del dios. Una luz comenzaba a salir de la entrada, haciendo su gran entrada. El silencio reinó en la arena al ver que el representante no hacía su aparición. Dijo Heimdall totalmente confundido por la situación. Un círculo mágico comenzó a sonar a un lado cerca de su oreja. Contestó. ¿Por qué no aparece? Preguntó sin pensarlo. ¿El dios se acobardó? ¿Acaso los dioses comenzaron a temerle a la humanidad? El primer combate, el choque entre la lanza de Lubu y el martillo de Thor, la herida que Lubu le provocó al dios, el bloqueo del máximo ataque de Thor y finalmente, el impacto de las más grandes técnicas de ambos luchadores.
Los dioses presenciaron todo eso en vivo, sin trampas ni nada. Los humanos lograron demostrar lo imposible, pero aún así, la imagen de la cabeza de Lubu siendo despedazada por el fuerte golpe del martillo del nórdico apareció nuevamente en la mente de la emperatriz, que solo apretó los dientes por su impotencia al solo quedarse viendo el cruel final del guerrero. No importaba si hacían posible lo imposible, seguirían siendo escoria para los dioses si solo seguían perdiendo contra ellos. ¿Cuál es su problema?, preguntó Heir con curiosidad. Heimdall estaba hablando con la otra persona en la línea. Que ¿cambiamos el orden? Entonces, ¿quién sigue? Espera, ¿quién? Realizó una serie de preguntas, para luego abrir sus ojos con incredulidad. ¿Qué? Imposible, exclamó incrédulo. Las luces se apagaron en la arena, todos se sorprendieron por ello. ¿Eh? ¿Por qué está tan oscuro?, preguntó Heir a su hermana, que miraba confundida lo que pasaba. Notas musicales comenzaron a sonar en la arena. Un hombre era el causante de la música, mostraba una ligera sonrisa a la vez que sostenía de manera elegante su violín. ¿Qué es ese sonido?, preguntó uno de los humanos confundido. Es un violín, ¿cierto?, preguntó otro expectante de lo que pasaba. Esta música, Antonieta estaba conmocionada por la hermosa música que empezaba a escuchar. Ni el más talentoso intérprete, no, ni el mismo creador de esta canción podría llegar a este nivel de tan hermoso, tan perfecto. Un hombre que parecía un antiguo músico replicó, pero quien está tocando sonaba igualmente confundido que sus semejantes. Hijo pródigo, Wolfgang Amadeus Mozart. Un hombre de aspecto joven y elegante miró al hombre mayor que estaba a su lado, señalándolo. Habló esta canción, maestro Bach, exclamó sobresaltado. Padre de la música, Johann Sebastian Bach. Un hombre mayor vestido elegantemente comenzaba a llorar. En efecto, este es mi aire sobre la cuerda del sol, y aún así, dijo conmocionado, abriendo sus ojos. Las lágrimas gotearon por su barbilla. En todos mis años, nunca escuché que fuese interpretada de manera tan hermosa antes. Su voz temblaba de emoción y admiración. Esto realmente es un convenio celestial. La música llenó la arena por completo, las nubes se despejaron mostrando la luna llena con todo su esplendor. La luz se posó sobre el dios vestido de mayordomo que tocaba con pasión. Las valquirias se sobresaltaron al ver a Hermes tocar su violín. Ese es Hermes, Sama, gritó Heir sorprendida. Brunilda abrió ligeramente su boca en sorpresa. Heir miró a su hermana mayor, juntando sus brazos tímidamente sobre su pecho. Nuestro próximo oponente es Hermes, Sama. Pero replicó confundida, su nombre no estaba en la lista, ¿verdad?, preguntó inocentemente. Dudo mucho que él tuviera habilidades para el combate. Lilim se imaginó el dibujo de un Hermes portando alguna amar divina junto con una burbuja de diálogo que decía: prepárate para morir, humano. Rápidamente tiró a la basura ese pensamiento. Ese dios solo era un mensajero y un sirviente, pelear no sería lo suyo. Usa más tu cerebro, joven valquiria. Agrad podía comprender el nerviosismo de la valquiria por todo el asunto del Ragnarok, pero era tan estúpido para ella que se olvidara que solo los guerreros seleccionados podían pelear. Esta es solo la presentación del dios que peleará. Brunilda apretó los dientes, gotas de sudor comenzaban a formarse por su nerviosismo. No puede ser, expresó despavorida, abrió sus ojos en horror e incredulidad, su sudor comenzaba a gotear por su barbilla. Parece que también sabes quién será, sonriendo con malicia. La reina Agrad sospechaba de cuál sería el dios. Con ver a Hermes las probabilidades estaban en un 40% y luego de ver la reacción de la valquiria las probabilidades subieron a un 85%. Si estoy en lo correcto, esta lucha será realmente espectacular. Algunos de los espectadores apretaron sus dientes, otros miraron con preocupación a la valquiria. Les pido disculpas, parece que tuvimos algunas dificultades técnicas. Heimdall narró nuevamente. Retomando emoción, alzó su voz. Permítanme presentarles nuestro segundo combatiente de parte de los dioses. Hermes siguió tocando su violín con tranquilidad. El único que enfrentará al primer hombre es... Adán bajó sus brazos y siguió mirando con indiferencia lo que pasaba. Este dios. Una sonrisa complácida a mostrarse en el rostro de Hermes mientras se movió a un lado despejando el pasillo. No, esperen. Ligeros pasos se escuchan al son de la música. Una mano temblorosa que sostenía un bastón es lo primero que sobresalió de la entrada.
Hermes, que seguía tocando, giró su cabeza, mirando con una sonrisa al dios que se acercaba. Es actualmente. La luz se proyectó directamente sobre el dios, mostrando todo su ser. Hola a todos, saludó jovialmente Zeus, mientras se inclinaba hacia un lado dejando que su pecho sobresaliera, se apoyaba en su bastón. El estimado caballero que está ahí. Sean amables conmigo, pidió Zeus con una gran y alegre sonrisa. Asombro, conmoción, shock, perplejidad y cualquier otro sinónimo para referirse a esas fuertes emociones al ver algo que te deja sin palabras. Muchas tuvieron diferentes reacciones. Antonieta tenía los ojos como platos al ver al anciano. Un fuerte ruido sonó al quebrarse el plato que Antonieta tenía en sus manos por el impacto al caer, y el suelo se manchó por el trozo de pastel que había en ese plato. Levantándose de su asiento, Elizabeth no podía creer que ese anciano fuera a querer luchar. Sus años habían pasado y ya no estaba en condiciones para luchar, eso es lo que pensaba. Cleopatra cubría su boca con la yema de sus dedos, y en sus ojos se reflejaba el shock de ver a ese anciano decrépito en la arena sin temor y con mucha emoción, tanto emoción que le dolían los ojos de solo verlo. Tomoe y Miku y Mary veían con duda pero también con asombro al ver a ese dios que tan escuálido. Dark veía confundida al dios, ladeando su cabeza a un lado, se preguntaba por qué mandaron a un dios que necesitaba de un bastón para caminar. Matahari era la única que no estaba asombrada o confundida, solo veía al dios con esos ojos suyos que no reflejaban ninguna emoción. Una muy pequeña sonrisa se formó en sus labios. El rey de los dioses luchará. La reacción de Lilim, Lilith y Lilith fueran las más exageradas. A Lilim se le salieron los ojos de forma cómica después de ver al dios. A Lilith se le bajó la presión arterial, lo que provocó que se desmayara. Y a Lilith se le cayó la mandíbula cómicamente. Las valquirias miraron con terror al viejo Gaia. Heyr lanzó un grito totalmente horrorizada. Ese viejo bastardo, pensó Brunhilde apretando sus dientes y ensanchando sus ojos en un estado totalmente enojado. Los dioses en las gradas miraron sorprendido a su nuevo representante. ¿Qué demonios?, gritó un dios Zeus. Sama se lanzó al segundo round, preguntó incrédulo. Por otro lado, los humanos en las gradas lucían confundidos. ¿Qué pasa con ese viejo frágil? ¿Siquiera puede pelear?, preguntó un humano con preocupación. ¿Él es un dios, tal vez?, exclamó otro sorprendido. La luz se cernió sobre el dúo maestro, mayordomo, la música seguía sonando. Todos. Bien. Animó Zeus alzando un dedo. Aquí vamos. Chasqueó los dedos Hermes. Vamos, ordenó señalando al mayordomo. De todos los dioses, ¿por qué tenía que ser él? Lilith aún no digería la idea de que el siguiente dios en luchar sería Zeus. Están yendo con todo, están decididos a erradicar rápidamente a la humanidad. El miedo la invadía completamente. Ella presenció el terrorífico poder del rey de los dioses griegos. Esperaba que por lo menos este Zeus sea un poquito menos débil. Pobre de mí, exclamó Hermes con calma. ¿Cuántos milenios han pasado desde que anuncie la marcha de Zeus, Sama, para batallar con esta canción? Alzó el arco del violín con entusiasmo. Al instante 5 violines aparecieron en cada lado de él, formando un total de 10 que rondaban a sus espaldas. Se alinearon en forma aro atrás de él, sus acordes resonaron en furia y belleza. Incluso tiene su propia música de batalla, debe estar muy confiado. Sentía al dios muy seguro de sí mismo a pesar de su estado. Una salvaje sonrisa salió de Hermes, sus ojos se ensancharon con emoción, y su pelo se ondeó con su movimiento. Masacre en el cuadrilátero de los dioses. ¡Oh!, exclamó Mozart con entusiasmo. Así que este es el concierto de los dioses, expresó el músico Bach. Le está poniendo mucho empeño. Lilim escuchaba la increíble melodía que lograba hacer el dios, tanto que casi le daban ganas de dejar que su cuerpo se deje llevar por la música. Le está dando una gran entrada a Zeus. Lilith le daría un bofeteada a Lilim interrumpiéndola. Dan va a luchar contra Zeus. No es momento para alabar a ese dios. Oh, Zeus reía con jovialidad. Esta canción siempre me hace arder la sangre. Tiró a un lado su bastón. Si llamáramos a Adán el padre de la humanidad, entonces lo más adecuado sería decir lo mismo para él. Zeus postró su mano con la palma abierta alrededor de su oreja en una señal de escucha. Padre de los dioses,
Grandes títulos para grandes guerreros. Agrat respetaba el título que cada guerrero se ganaba. Ese Zeus debe ser más influyente y poderoso para ser llamado el padre de los dioses. Heimdall presentaba al dios con entusiasmo. Adán seguía con su mirada indiferente. No. Zeus movió su mano lentamente, sus dedos se ajustaron formando un C en su temblorosa mano. DPDC. Reflectores se posaron sobre el dúo de dioses, mostrando las expresiones y movimientos que hacían. Zeus sonreía con jovialidad mientras que los violines de Hermes resonaban por toda la arena. ¿Acaso planea bailar? Tomoe veía incrédula la osadía del dios. Esto era una especie de burla a la humanidad. TSK nos quiere dar un espectáculo antes de que inicie la pelea. Elizabeth estaba impaciente, solo quería que iniciara ya la pelea para ver cómo Adán destruiría el frágil cuerpo del anciano. Los dioses explotaron en emoción, alzaron sus manos, y haciendo el mismo gesto que su líder. DPDC. Sus voces resonaron por toda la arena. DPDC. Sin excepción todos apoyaron, sus sonrisas se ampliaron enormemente. DP. Zeus extendió sus brazos a cada lado, realzándose y presentándose ante todos. DC. Hermes siguió tocando con pasión y esmero, su elegancia no pasaba desapercibida. DPDC. Zeus ajustó su cuerpo y extendió su puño en una pose de presentación. DPDC. Hermes se arrodilló con una sonrisa complácida. Zeus cambió su postura nuevamente cubriendo la mitad de su rostro con su mano. Aburrimiento, cada bruja comenzaba a aburrirse. La presentación de Zeus no les interesaba ni en lo más mínimo, no veían a un poderoso y fuerte dios, lo único que veían era un débil anciano. Pero las demonios y su reina eran las más atentas, prestaban su atención a cada movimiento del dios, esperando que demostrara su arma o su poder para luchar, ya que ellas eran conscientes de que él era el dios griego más poderoso. DPDC. Comenzaron a rondar alrededor de su compañero, mostrando posturas nuevas. Hermes sonrió alegremente. Por otro lado, Zeus seguía sonriendo y extendió sus brazos para realizar nuevos movimientos. La música resonó sobre la arena. Con un rápido movimiento, Zeus y Hermes quedaron cara a cara, inclinándose ligeramente. Los dioses en las gradas rugieron con más emoción. El baile de los dioses. Las valquirias lucían extrañadas. Querida hermana, ¿qué estoy viendo en este momento?, preguntó Gier con ligero disgusto. No tengo idea, contestó Brumilde entrecerrando sus ojos con estoicismo. El dúo de dioses siguió bailando en la arena. Los humanos miraban sorprendidos y confundidos lo que pasaba. ¿Por qué están bailando?, preguntó un hombre sorprendido. Dan miedo, exclamó otro. Como dije, ¿quién demonios es ese viejo? El hombre que preguntó apretó sus dientes con ira. Recostándose en su asiento, Antonieta dejó de mirar la pantalla y se concentró más en comer su trozo de pastel. Después de terminarlo, ella se extendió a un lado en busca de conseguir otro trozo del enorme pastel que tenía a su lado, usando los poderes de la creación a su propio capricho. Zeus ajustó nuevamente su postura en un nuevo movimiento, regresando al vacío lo que no le quede bien en su elegante espalda. Con un rápido movimiento, Zeus ajustó su postura, tapando su boca con la yema de sus dedos como si de una damisela se tratara. Sin darle importancia, Cleopatra hizo aparecer un copa de vino, el cual comenzó a beber. Ella no iba a perder su tiempo observando la danza de un anciano. El verdadero. Zeus volvió a cambiar su postura, extendiendo sus brazos por encima de él. Sus piernas se agrandaron formando una enorme musculatura en su parte inferior que contrastaba con su parte superior. Rey de los dioses. Los humanos en las gradas ensancharon sus ojos con horror, otras estaban tan conmocionados que abrieron ligeramente su boca en asombro. Las brujas presentes estaban igual de conmocionadas. Desde que vieron al anciano estaban convencidas de que solo le quedaban residuos del antiguo poder del anciano. ¡Qué equivocadas estaban! El grito hizo que Antonieta perdiera el equilibrio y su peso hacía que estuviera a punto de caer directo en el pastel. Antes de que eso sucediera, dirigió su mirada hacia la pantalla para descubrir la razón del grito de las demás. Cleopatra aún tenía sus labios puestos en la copa, pero había dejado de beber al ver cómo los músculos de las piernas del dios crecieron descomunalmente. Con solo ver sus ojos es fácil ver que quedó perpleja. Aseones. El cuerpo de Zeus comenzó a temblar con emoción. Trajo la titanomaquia para escoger a los dioses más poderosos.
Finalmente, su parte superior se expandió en poderosos músculos, su ropa de ajustó a su nueva forma. El Dios Supremo ha llegado a la arena. Pero qué carajo. Como se esperaba, Antonieta cayó directo en el enorme pastel no sin antes quedar impactada por la musculosa forma del dios que antes era un débil anciano. Cleopatra se ahogó con el vino que aún tenía en su boca. Ver la transformación del dios hizo que la bruja del amor tragara el líquido de forma brusca. Infame por haber cometido el crimen del patricidio. Desde la posición en la que se encontraba Zeus, un aura de poder y fuerza comenzaba a formarse. El viejo. La sonrisa de Zeus se ensanchó. Entra a la batalla. Un verdadero dios entre dioses. Heimdall presentó con su característico entusiasmo. Zeus se reincorporó, sus enormes músculos se realzaron. Su nombre es. Fuegos artificiales salieron del suelo de la arena, la luz se posó sobre el dios. Zeus extendió su dedo índice apuntando al cielo. La majestuosidad de los dioses se hace presente. Zeus. Los dioses en las gradas entendieron su dedo índice, replicando el mismo gesto de Zeus, algunos de ellos con dedos de espuma, todos con gran emoción y enormes sonrisas. Esto no va a ser tan fácil como pensábamos y Miko miraba con desprecio al dios, siempre ocultó su poder. La diferencia entre él y Adán era realmente notable, el humano tenía un cuerpo levemente fornido, pero el dios tenía músculos realmente exagerados, era como tener el cuerpo de un adulto pero con la cabeza de un bebé. Nadie quería creer lo que estaban viendo, se habían olvidado completamente de, él no era un anciano, él era un dios y los dioses son seres inmortales llenos de poder. Los humanos respondieron con miedo y asombro al ver a Zeus. Ese, gritó un humano, sus palabras quedaron en el aire. Zeus. Exclamó un hombre de aspecto aristocrático a sus espaldas, un sacerdote alzó su cruz con pavor. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Heyer luciendo totalmente confundida porque, su voz titubeaba, porque el último jefe está entrando al prólogo. Alzó su voz en un estado extasiado. Heyer miró a su hermana esperando alguna explicación para este suceso. Brunhild miraba enojada lo que pasaba, nunca pensé, mordió su uña del dedo pulgar intentando calmarse, que él se presentaría tan temprano, su voz mostraba preocupación e ira, tengo que admitir que, decía para sí misma, con un rápido movimiento chasqueó su lengua a la vez que sacaba su uña de su boca, esto estaba fuera de mis expectativas. En la arena Zeus alzó ambos brazos con alegría, Hermes miraba con una sonrisa a su maestro, demonios, pensó ligeramente irritado, sirvo a un maestro bastante molesto, su rostro no mostraba sus verdaderos sentimientos salvo su sonrisa. Minutos antes en la entrada del túnel. Shiva caminó con entusiasmo hacia la entrada del túnel mientras hacía estiramientos con sus brazos, una alegre sonrisa mostraba la emoción que tenía. Tengo que calmarme un poco, se dijo a sí mismo, si me presento así, él será un montón de cenizas en un instante. Sus puños se apretaron extasiados por la emoción que recorría por su cuerpo. Entonces si era Shiva el que saldría a pelear, observando cómo el dios hindú se preparaba para salir, Lilim ahora se preguntaba por qué apareció Zeus en su lugar. ¿Le habrá dado su turno para luchar? Los dioses sí que son empáticos entre ellos. Dando un resoplido, Elizabeth aborrecía al dios, una deidad como él debía mostrar su superioridad incluso ante los demás dioses. Una mano se postró sobre su hombro izquierdo, con ligera sorpresa movió su cabeza para observar al dueño de ella. Un tembloroso y alegre Zeus lo recibió saludándolo. ¿Qué pasa, abuelo?, preguntó Shiva contento, mostrando una amable sonrisa. ¿Viniste hasta aquí para apoyarme? Devolvió el gesto del saludo con alegría. Este es mi turno, declaró Zeus tocando nuevamente el hombro de su compañero, a consecuencia, la alegre sonrisa de Shiva desapareció por completo. Lilith miró confundida ante las palabras del dios griego. Shiva entrecerró sus ojos, su semblante cambió a uno de seriedad. Abuelo, ¿qué tratas de decir?, exclamó con una silenciosa ira. Yo soy el siguiente, ¿verdad? Su voz sonaba más amenazante. Este es mi turno, declaró nuevamente Zeus con su sonrisa. No, es el turno del otro dios. Dark estaba también confundida. Shiva entrecerró sus ojos, su semblante cambió a uno de seriedad. Abuelo, ¿qué tratas de decir?, exclamó con una silenciosa ira. Yo soy el siguiente, ¿verdad? Su voz sonaba más amenazante.
Este es mi turno, declaró nuevamente Zeus con su sonrisa. Es insistente. Antonieta estaba irritada por la insistencia del dios en quitarle el turno al dios morado. ¿No habíamos acordado que serías el último? Su ira comenzaba a filtrarse en su habla. Si me estás pidiendo que te deje pasar antes, olvídalo, hablo con seriedad. Zeus comenzó a temblar ligeramente, a sus espaldas Hermes sonría con resignación a la vez que cerraba sus ojos. Han pasado miles de años desde que me emocionaba así, expresó Shiva, quítame la mano de encima. Ordenó enojado, sus rasgos acentuaron su estado de ánimo junto con sus ojos abiertos inyectado en furia. Asustadas Lilim, Lilith y Lilith se pusieron detrás del trono de Agrat. Desde hace muchos siglos ellas habían aprendido por las malas una sencilla cosa: jamás explotar la ira de un dios. Las brujas también sintieron asustadas, pero no tanto como las demonios, sin embargo, temblaban ligeramente a pesar de mantener sus posturas firmes. Este es mi turno, dijo nuevamente Zeus, sin mostrar cambio alguno de actitud. La ira de Shiva comenzó a incrementar. Dijo sumamente enojado. Que estos dioses le dan mucho miedo. El cuerpo entero de Lilith temblaba sin parar al poder sentir la terrible sensación de peligro ante la ira del dios. Iniciaron un torneo para divertirse viendo la desesperación de los humanos. ¿Qué más íbamos a esperar? Lilith podía sentir el miedo en todo su cuerpo, el constante movimiento sin control de sus piernas era prueba de ello. Hermes y Zeus seguían con su semblante de calma. Estás mal de los oídos, viejo de mierda. Finalmente, Shiva explotó en cólera. Te dije que no. Fue interrumpido debido a la presión que la mano de Zeus ejercía sobre su hombro. Este es mi turno, ordenó, ejerciendo aún más presión en el hombre de Shiva, haciéndolo arrodillarse. Shiva miró sorprendido el brazo de Zeus. Esto se está poniendo feo. Ocultándose más detrás del trono de Agrat, Lilith buscó más protección de su reina. Se está poniendo muy feo. Ya veo, dijo Shiva, así que será así. Movió rápidamente su brazo quitando la mano de Zeus. Entonces no te importará, expresó mientras sus músculos se tensaban a la vez que su semblante cambiaba uno de batalla. Tener una ronda conmigo aquí y ahora, ¿cierto? Sus manos se transformaron en poderosos puños. Propuso una batalla antes de la pelea oficial. Incrédula, Tomoe veía la seguridad con la que el dios hindú propuso la forma en la que decidirían el siguiente turno. Ninguno de los dos permitirá que le desestimen su autoridad, y Miko podría sentir la presión y el ambiente tenso que por el mínimo toque podría iniciar un caos. Es verdad, después de todo son dioses. Dark estaba atenta ante lo que podría suceder en cualquier momento. Me pregunto qué es lo que quieren, lo que desean, esos dos dioses. Oh, dijo intrigado Hermes, que se mantenía al margen. Qué emocionante, pensó con diversión. Shiva y Zeus se miraron fijamente, la presión aumentó junto con el brillo en sus ojos. Un dios contra otro dios. Antonieta estaba fascinada, y jamás pensó que sería testigo de un enfrentamiento entre dioses. Recordando que el anciano fue el siguiente en representar a los dioses, deseaba ver cómo vencía al dios hindú para tomar el turno. Suspiró Shiva con cansancio, extendiendo una mano se movió del camino. Creo que no tengo opción. Se apoyó a espaldas de la pared, dos de sus manos se sujetaron atrás de su cuello, mientras que otra daba la indicación de seguir. Ve, dijo resignado, eres mi superior después de todo. Mostrando una cara total de decepción, Antonieta no podía creer que la decisión se iba a tomar tan fácilmente sin ningún derramamiento de sangre. Las demonios, aún sintiéndose asustadas, dejaron de ocultarse detrás del trono de su reina. Aunque el dios había cambiado de humor, ellas aún tenían miedo debido a que tenían grabadas en la mente la cara del dios enojado. Shiva miró a Zeus que pasaba enfrente de él. Solo recuerda que me debes una. Zeus se rió alegremente a la vez que levantaba su barco derecho en una señal de afirmación. Hermes miró insatisfecho el suceso. Bueno, eso fue decepcionante, pensó mientras que seguía por detrás a su maestro. Zeus caminó con alegría y dando pequeños saltos de emoción. Él debe ser el dios más desvergonzado de la existencia, pensó Hermes mirando al dios. Y ahora, nuestra segunda ronda será Adán vs Zeus. Un encuentro hecho en el cielo. Narró con pasión Heimdall. Una batalla entre la cumbre de la humanidad y la cumbre de los dioses. Es una lucha entre pilares. Cleopatra sentía una extraña sensación de deseo al ver a Adán, pero también una sensación de estar siendo protegida. El hombre que comenzó la raza humana, Adán observando la espalda del humano, Lilith mantenía toda su fe en que Adán triunfaría.
Contra el dios que gobernaba a todos los demás dioses, Zeus Dark mantenía su mirada ante la imponente figura del dios griego. La caballera francesa suplicaba que el dios cayera a los pies de su padre. Heimdall alzó su voz aún más remarcando la batalla que se avecinaba. Ambas gradas explotaron en emoción. Los dioses alzaron sus puños con grandes y confiadas sonrisas. Zeus, Sama. Aniquílelo de un golpe. Dijo un dios con un aspecto felino. Los humanos mostraron su apoyo con grandes rugidos, los puños fueron alzados y sus rostros mostraban ira. Buena suerte, padre. Dijo un hombre que lucía enojado. Muéstrales el inflexible espíritu de un hombre. Rugió un hombre enojado. Buena suerte, Adán. Sin quedarse callada, Lilith también decidió apoyar al humano. Confío plenamente en tu fuerza, padre. Sal victorioso y protégenos de los dioses. Dark no se quedó callada y soltó sus palabras de aliento a su representante. Haz pedazos a ese anciano. Hazle recordar que sus años de gloria terminaron. Acaba con el dios y ven a recibir mi amor, padre. Antonieta y Cleopatra apoyaron al humano, seguido de ellas el resto de las brujas hicieron lo mismo, todo menos una, Mata-Hari solamente seguía con esa mirada sin vida dirigida hacia la pantalla. En el centro de la arena ambos combatientes se miraban uno al otro, Zeus de una forma más juguetona y llamó la atención del hombre. ¿Estarás bien sin esa cosa? Preguntó con curiosidad. Ya sabes, la unión valquiriana, expresó Zeus moviendo juguetonamente ambas manos. Esa cosa, dijo, mientras recordaba el volumen del Ubu. Me pregunto qué arma será la que portará. Padre. Elizabeth pensaba en diversas armas que Adán podría usar. La que más le agradó ver a la duquesa eran unas nudilleras con filosas puntas, casi como cuchillas. Cualquier arma que nuestro padre obtenga servirá para llevarlo a la victoria. Expresando sus palabras, Dark solamente esperaba que el arma que portará su padre sea de su agrado. Que sea un cuchillo, que sea un cuchillo. Lilith, por otro lado, solo esperaba que Adán obtuviera un arma capaz de cortar la carne de Zeus. La sombra generada por la cercanía del cuerpo de Zeus cubrió a Adán, que seguía mirando sin expresión alguna. Sin eso, habló Zeus lentamente. El gigantesco cuerpo de Zeus estaba cerca de Adán, inclinando su cabeza para mirar hacia abajo. Al humano lo observó detenidamente, con la intención de intimidarlo con su inmensa aura asesina. Niño, llamó Zeus con una voz seria, terminaré antes de que lo sepas. La intención se intensificó. La presión era enorme y tensión era igual, la sensación debía ser peor estando en el lugar de Adán. Ahí está, el trasero de la humanidad. A pesar de la situación, Lilith mantuvo su mirada en el firme trasero desnudo del humano, lo apreció hasta que sintió la mirada de todas las presentes. Lo dije en voz alta, ¿verdad? Adán lo miró directamente sin miedo alguno en sus ojos. Movió rápidamente su mano apuntando hacia el cielo. Ya está aquí, dijo mirando hacia arriba. Zeus se enderezó mirando hacia el cielo, donde encima de la arena un hermoso caballo blanco con alas volaba por encima. Pegaso. Heimdall no pudo contener sus palabras. El majestuoso caballo de Zeus. Lilith se sentía sorprendida al ver aquel caballo alado. Montando el caballo, una pequeña figura se alzaba sobre el mítico animal. Está siendo domado. Su sorpresa era similar a todas las demás, que conocían que el caballo era alguien indomable. Esos lentes, dijo Hel sorprendida. Sí, ella es la valquiria más adecuada para Adán el progenitor, contestó Brunhild con una sonrisa confiada. Hija de los dioses Reginleif. Totalmente de pie sobre el lomo de Pegaso, una pequeña mujer miraba con seriedad la arena. El sol estaba detrás de ella, en una representación del amanecer. La valquiria, que vestía como una erudita medieval, llevaba consigo una capa a su espalda y un sombrero, además de unos anteojos rectangulares junto con un estilo de cabello de media melena corta. Valquiria, la séptima hermana Reginleif. Reginleif ayuda a Adán para que gane esta ronda. Lilith no le agradaba la idea de rogarle a una semi-humana, pero lo haría de nuevo por ese hombre. Una vez el volumen se realice, comenzará la segunda ronda. Agrad ya estaba esperando que comience. Deseaba ver el resultado de la pelea, al igual que esperaba ver lo que Adán demostraría a los dioses. La máxima representación de curación entre todas las valquirias se presenta en el campo de la arena. Hermana Reginleif. Llamó Hel con sorpresa. Con un salto Reginleif se lanzó hacia la arena. Adán, tu mano. Dijo la valquiria cayendo por los aires, tenemos que emparejar nuestras ondas. Explico en pleno vuelo. Una vez hecho, me debo convertir en parte de ti.
A medida que explicaba la distancia se acortaba, Adán sonrió ligeramente. El hombre se recostó extendiendo su mano mientras que Regine Leif se presentaba sobre una nube cósmica, extendiendo su mano derecha. Con los ojos llenos de asombro y emoción, Antonieta habló: esa es una representación en carne y hueso de la gran pintura de Michelangelo inspirada en el libro del Génesis, la creación de Adán. Sus dedos se tocaron liberando un inmenso brillo, finalmente lo divino y lo humano juntaron sus dedos, todo con un solo propósito, la victoria. Como toda una niña al recibir el regalo que tanto quería, Dark sonrió con mucha emoción al ver dicha escena. Mientras que Antonieta solamente sonreía con entusiasmo, ya no tenía dudas, Adán iría a ganar ante el dios. Ahora en este momento. La mitad del rostro de Regine Leif se complementó por Adán y la mitad del rostro de Adán se perfeccionó por Regine Leif en una representación unísona. Somos uno. Volún. El brillo se intensificó, e Heimdall retrocedió extendiendo una mano para cubrir sus ojos. Zeus movió su mano sobre su pecho o rió alegremente. El cuerpo de Regine Leif se comenzó a desmaterializarse y formarse en forma de fibras de alma, completamente formalizada. Se movió con lentitud por el brazo de Adán. Ahora sabremos cuál es el arma de Adán. Lilim esperaba ver con qué arma Adán luchará. Siendo el primer humano, esperaría una muy buena. Tomoe pensaba que su representante portara una buena arma como la que tuvo Lu. Enfocándose en un solo punto, las fibras recorrieron el pecho hasta el brazo derecho de Adán, donde comenzó a remolinearse alrededor de su puño. Un destello de luz salió con inmensidad, remolineando corrientes de viento alrededor del humano. El puño derecho de Adán brilló con suma intensidad. Un brillo de diversión se reflejaba en Zeus, que miraba atentamente lo que pasaba. Oh, dijo con alegría. Heyr miró sorprendidas al representante humano. ¿Esa es el arma de Adán?, preguntó extasiada. Brunhild cruzó sus brazos y miró expectante al humano. Todos abrieron sus ojos sorprendidos. Heimdall lucía visiblemente sorprendido. Del puño de Adán sobresalía un fuerte nudillera que se ajustaba perfectamente a su puño. Adán miró con sorpresa el arma que empuñaba. Nudilleras. Nudilleras, ¿me estás diciendo que planea luchar puño a puño contra Zeus? Esto ya parecía una pesadilla para Lilith. Primero Adán era el siguiente en pelear, después Zeus era su contrincante y ahora el arma de Adán no era cortopunzante, sino eran unas simples nudilleras. Unas simples nudilleras. Es el arma perfecta para nuestro padre. Dark sabía que el arma nombrada nudillera era perfecta para Adán. Ella recordaba muy bien que su padre solo confiaba en la fuerza de sus puños. Con solo verlas sabía que las nudilleras eran perfectas para alguien como Adán. Gritaron con sorpresa Heyr, Heimdall y los espectadores humanos. Hermes sonreía complacidamente por esto. Un aura de poder comenzó a remolinearse cerca del puño derecho del hombre. Dijo con curiosidad. Apretando fuertemente el arma divina se ajustó perfectamente en su mano y con ella el aura de poder se acrecentó. Adán miró complacido el arma divina. Esto ya me está gustando, dijo complacido a la vez que flexionaba su brazo. Una sonrisa satisfecha salió de sus labios. La segunda batalla del Ragnarok empieza ya. Zeus levantó sus puños en guardia o carcajeó con diversión. Una emoción de diversión comenzaba a brotar con más fuerza desde sus adentros. Zeus vs Adán.